Efectivamente, bueno, pues como ya sabéis, ¿no? Esta sesión iba a tratar sobre ecologismo, ¿no? Sobre la actualidad del ecologismo, así como he querido titularla, ¿no? Para más INRI, ¿no? Pues, como había dicho, ¿no? Viene, por desgracia, ¿no? Como anillo al dedo por los problemas que estamos teniendo aquí en España, ¿no? Con las últimas semanas, con las distintas danas, ¿no? que nos están afectando, ¿no? Tanto a la Comunidad Valenciana y en este caso la última a Málaga, ¿no? Sobre todo, aunque aquí en Granada también ha tocado un poco. Así que nos vamos a centrar sobre todo en tratar una serie de conceptos que están muy en boga actualmente, como puede ser conceptos de desarrollo sostenible, conceptos de sostenibilidad, ¿no? Y vamos a ver qué sentido tienen estos conceptos, sobre todo qué sentido tienen estos conceptos que quizás todos podríamos, cuando hago su definición, aceptarlos, ¿no? Como algo bueno, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene esto dentro de un sistema determinado en el que nos encontramos, que es el sistema del capital, ¿no? Bueno, para ello vamos a comenzar en principio, bueno, Antonia, analizando el concepto de desarrollo sostenible. Un concepto que nace como tal en 1987 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y que decidieron definirlo allí como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias, ¿no? El desarrollo sostenible consiste en satisfacer nuestras necesidades materiales, naturales, actuales, sin poner en peligro, ¿no? las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Obviamente, como tal, el concepto de desarrollo sostenible sería un concepto aceptado que todos seríamos capaces de aceptar, ¿no? Todos queremos ver sostenidas no todas nuestras necesidades, ¿no? Sin necesidad de poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Todos queríamos tener sostenidas pues, todas nuestras necesidades sin necesidad de poner en peligro las de las generaciones futuras. ¿Cuál es el problema, ¿no? de este concepto? Que como tal, obviamente hemos dicho, podemos aceptarlo todo, podríamos aceptarlo todo, pero dentro de un sistema como el del capital, el concepto de desarrollo sostenible sigue única y expresamente las lógicas del capital. Las lógicas consistentes en aumentar la producción de energía. Las lógicas que consisten en un aumento constante de la producción. Por lo tanto, si el concepto de desarrollo sostenible en última instancia con lo que tiene que cumplir es con las lógicas del capital, todo esto se viene abajo, se desmonta. Puesto que la lógica del capital exige un aumento constante de la producción. Y más allá, la lógica del capital en su propia esencia, en su propia estructura, tiene lo que Marx llamó como la segunda contradicción del capital. Es decir, la lógica del capital, su última función, su última finalidad es el aumento constante de la producción. Para conseguir un aumento constante de la producción es necesario consumir cada vez más un aumento constante de los recursos naturales del planeta. Pero hay un problema, que los recursos naturales del planeta son limitados. Por lo tanto, si la única finalidad del capital es conseguir el aumento constante de la producción, que solo se puede conseguir a partir del aumento constante de los recursos naturales del planeta, llegará un momento en que esos recursos naturales del planeta desaparecerán y, por tanto, el propio capital desaparecerá. Obviamente el problema no es que desaparezca el capital, es que cuando se agoten los recursos naturales del planeta, lo que se desaparecerá es la humanidad también, ¿no? Y entonces nos podríamos hacer la siguiente pregunta.
¿Vamos a esperar a que el capital se destruya por su propia lógica? Por la propia lógica, por la propia contradicción que incluye. ¿Vamos a esperar a que se destruya, a que se autodestruya cuando decida acabar con todos los recursos naturales del planeta? ¿O podemos buscar una solución antes de eso? No. Esas son las dos únicas soluciones que existen. Es decir, el capital se reconoce como un sistema fallido. Un sistema fallido por su propia lógica. En tanto en cuanto necesita consumir cada vez más recursos naturales, va a desaparecer. Por su propia lógica, va a caer. El problema está, ¿dejamos que caiga solo o tenemos que actuar antes para intentar cambiar? ¿No? Es decir, no existe un capitalismo verde, que es lo que intentan o lo que se ha intentado defender con conceptos como el de desarrollo sostenible, energía limpia, con conceptos que al final solo se utilizan dentro del sistema del capital para limpiar o lavar sus prácticas capitalistas, sus prácticas de un aumento constante del capital, de la producción. No existe un capitalismo verde, es un oxímoron, es imposible que se dé un capitalismo verde, puesto que nunca el capital responde a las lógicas de preservación de la naturaleza, sino que responde a las lógicas del aumento constante de la producción. Es como diría, nos remontamos otra vez a Marx, que pone el ejemplo de la máquina de coser y también pone el ejemplo de, dice, un negro es un negro, pero solo bajo determinadas circunstancias se convierte en un esclavo. ¿No? Un negro es un negro, pero solo bajo determinadas circunstancias de existencia, solo bajo un sistema colonialista, por ejemplo, se convierte en un esclavo. Una máquina de coser es una máquina de coser y como tal es un producto bueno que puede servir para reducir las horas de trabajo de un trabajador, pero dentro del capital eso no se puede producir. Dentro del capital es un instrumento del capital que nunca va a ir a favor de la disminución de la producción y por tanto nunca va a ir a favor de la reducción del horario laboral, en este caso de los trabajadores. El trabajador siempre va a tener que trabajar más para aumentar la producción, por mucha tecnología que haya innovadora, desde el sistema del capital, puesto que el sistema del capital siempre busca un aumento del capital. Esto es algo así también como lo que decía Foucault con respecto a las revoluciones que se producían en el mundo, que él decía algo así como que todas las revoluciones tenían un sentido obviamente revolucionario en un principio, pero que al final el Estado y los mecanismos de poder del Estado eran capaces de fagocitarlo, de tragarlo y una vez fagocitados encauzarlos para su propio beneficio. Entonces iban a comenzar siendo, sí, revolucionarios, pero al final el Estado, los mecanismos de poder, tenía la suficiente fuerza, siempre tiene la suficiente fuerza, siempre los mecanismos de poder, lo suficientemente fuertes para adentrarlos dentro de su propio sistema y utilizarlos bajo su propio beneficio, para su propio beneficio. No, pues es algo para el estilo. El desarrollo sostenible es un concepto maravilloso, es un concepto que en sí todos podríamos aceptar, pero dentro del sistema del capital solo responde a una única y exclusiva lógica, que es la lógica del aumento constante de la producción. Dentro del desarrollo sostenible tenemos otros conceptos como el, que también seguramente lo conoceremos todos, como el concepto de revolución verde, ¿no? Que también se promulgó mucho, ¿no? Sobre todo este es un concepto que nace, nace para aplicarse sobre todo en los países del tercer mundo, sobre todo en la India, en Punjab, en la zona donde se empezó a practicar este concepto de la producción de la revolución verde, donde pues se intentaron vender una serie de semillas que se denominaban como semillas milagro, con el objetivo supuestamente de paliar el hambre en el mundo y producir la paz en el mundo. No. Esto
al final produjo de todo menos la paz en el mundo y reducir el hambre, y sobre todo en la India no redujo absolutamente nada. Estos eran unos proyectos, unas prácticas que venían sobre todo organizadas por fundaciones como la Fundación Ford o como la Fundación Rockefeller, fundaciones que obviamente responden solo a una y única finalidad, que es la finalidad propia del, como ya hemos dicho, del sistema del capital, ¿no? Por lo tanto, aunque venían vestidas de proyectos que iban a paliar el hambre en el mundo y a conseguir la paz en el mundo, lo único que al final consiguieron esos proyectos es un aumento del capital de aquellas fundaciones que apostaron por ellos, ¿no? Pero no solo eso, lo que produjo en los terrenos donde se practicó es que acabaron a los 30 años más o menos estando todos anegados, infértiles y convertidos en un desierto. Las supuestas semillas milagro, fundamentadas en los monocultivos, ¿no? Y fundamentadas sobre todo en grandes latifundios que iban a poseer pues solo unos determinados empresarios con la capacidad para poder adentrarse dentro de estas prácticas, acabaron convirtiendo los mayores terrenos donde se utilizaban estas semillas milagro en desiertos y totalmente infértiles. Eso es lo que consiguió la Revolución Verde a lo largo de los años. Además, también permitió que aquellos agricultores menores, ¿no? Que no podían conseguir financiación para adentrarse dentro de estas prácticas, pues fueran más pobres todavía. Es decir, que la idea de paliar el hambre y la pobreza y la paz, pues no cumplió con ninguna de ellas, ¿no? La Revolución Verde, ¿no? Redujo además la diversidad genética propia de las pequeñas plantaciones agrícolas, ¿no? Porque ya solo se consideraba en una plantación, en un monocultivo, con una única semilla que iba a producir lo mismo. Por lo tanto, la diversidad genética desaparecía totalmente. La diversidad genética y las propiedades que conlleva esa diversidad genética dentro de los alimentos. Los alimentos son menos saludables, hacen ser menos saludables, y además reducían mucho, aumentaban mucho el hambre en el mundo, porque además todos esos alimentos, la mayoría no eran utilizados para paliar el hambre. Seguramente una gran parte era utilizada también para dar de comer al ganado, pues eran semillas que además acabaron por no tener ningún valor nutricional a la hora de darle al ser humano. Además incrementó la vulnerabilidad de las cosechas porque mermó pues, la resistencia a la sequía y a las plagas. Es decir, todos esos terrenos que se utilizaron supuestamente y que obviamente la mayoría de casos se utilizaron en el tercer mundo, acabaron por destruir la riqueza natural y mineral de las tierras donde se aplicaron. Acabaron convirtiendo en un desierto todos aquellos terrenos donde se practicaba. Pero esto ya no solo en el tercer mundo, sino en el primer momento, porque estos vienen, como hemos dicho, ¿no? de organizaciones normalmente americanas, cuando se implanta en Estados Unidos también logró esa desertificación en los grandes terrenos donde se implantó. Pero aún así, luego se decidió implantarlo en países del tercer mundo. Obviamente no con el objetivo de paliar el hambre y la paz, sino con el objetivo de un aumento del capital. ¿Por qué? Porque seguimos estando dentro de la estructura del capital. Pero todo esto que os he contado obviamente es mentira, o por lo menos según los negacionistas, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Del negacionismo, ¿no? Que es aquello otro concepto, ¿no? Que está muy en moda hoy, muy de moda hoy en día, ¿no? Y que podemos ver continuamente en redes sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Nos remontamos al negacionismo, realmente se inicia o adquiere su definición negacionista para aquellos que se encargaron de negar el holocausto judío. Hay un nivel cero, lo he dividido en distintos niveles, que comienza con ese tipo de negacionismo. Son aquellos que se encargaron de intentar negar el holocausto judío, de negarlo. Es decir, que eso no existió nunca, que no había 6 millones de judíos muertos, ¿no? Ese concepto de negacionismo proviene de ahí, de negar la Shoah. Hay un nivel cero de negacionismo que es ese.
y que luego se empieza a implantar en lo que nosotros ya quizás conocemos más, ¿no? Que es nivel 1, vamos a poner, que es el negacionismo climático, ¿no? No existe, ¿no? Eso lo vemos también continuamente, ¿no? Como aquellos que niegan el cambio climático, ¿no? Y aunque se estén dando de frente con él, pues da igual, no hay cambio climático, porque no, eso es un invento de las clases dominantes. Luego hay un nivel que va más allá de este negacionismo, que es aquel que niega la finitud humana, nuestra animalidad, nuestro cuerpo. Es aquel que se encarga de negar que el ser humano es un ser finito, es un ser mortal, que se encarga de negar los límites biofísicos, tanto para el ser humano como obviamente para la naturaleza, para el mundo. No hay finitud ni en el ser humano ni en el mundo. Por lo tanto, estas son teorías que defienden, por ejemplo, el transhumanismo, que ya lo hemos visto en algunas sesiones aquí, que es esta posición filosófica, sobre todo que manejan desde Silicon Valley, donde más está en boga, y que defiende pues eso, que el ser humano al final va a llegar un momento que ellos creo que ponen en el 2049 más o menos, donde va a ser capaz de trascender su propia corporalidad y va a ser solo puramente que va a ser trasladada a un sistema, a un ordenador, ¿no? Y por ahí va a estar viviendo inmortalmente, ¿no? La mente, ¿no? Y ese va a ser nuestro futuro, ¿no? Lo que defiende el transhumanismo, ¿no? Es el hecho de trascender nuestra naturaleza animal o nuestra naturaleza corporal para convertirnos en inmortales, en una especie de dioses. Que creerían ellos que en eso consiste, ¿no? La divinidad. Una teoría que obviamente está fundamentada en un dualismo platónico, ¿no? En una separación total entre cuerpo y alma, ¿no? Donde el cuerpo sería la cárcel del alma y el alma, o la mente, como queramos llamarlo, es aquello que es lo que lo compone la verdadera realidad humana, ¿no? Y es aquello en lo que, por tanto, lo único que debe de existir dentro de la humanidad. Es esa mente, y esa mente, de hecho, será capaz de trascender esa cárcel que es el cuerpo y vivir eternamente, ¿no? En un sistema como Internet, como una red, y ahí podrá vivir toda la eternidad, ¿no? Pero luego hay un nivel mayor, que he puesto como un nivel 3, ¿no? Que sería el último nivel, que es aquellos que rechazan, además, la gravedad de la situación que estamos viviendo actualmente. Es aquellos que rechazan la gravedad real de la situación y además confían en poder hallar una solución sin necesidad de romper el sistema, dentro del sistema. Confían que todavía dentro del sistema del capital se pueden hallar soluciones al problema del cambio climático, porque el cambio climático todavía no es tan peligroso, ¿no? Rechazan la gravedad. Todavía no estamos en una situación grave realmente y dentro del sistema del capital podemos encontrar nuevas prácticas que ayuden a solucionar el problema del cambio climático. Sería el nivel 3 de negacionismo, ¿no? Que aquí nos dice un padre de la economía ecológica aquí en España, José Manuel Naredo, nos dice en relación a esto: los criterios actuales valoran las cosas por el mero coste de extracción y no el de reposición, y hacen que la valoración aumente más que proporcionalmente con relación al coste físico y a la penosidad de los trabajos. Con lo cual orientan el metabolismo de la sociedad actual hacia el extractivismo y hacia la polarización social y territorial. Tras visibilizar esta lógica de valoración subyacente, habría que corregirla con medidas como el salario mínimo o cánones y tasas mineras acordes con el coste de reposición de los minerales, para promover la conservación, la recuperación y el reciclaje. Si no se habla de estas cosas, seguiremos como hasta ahora mareando la perdiz con el medioambientalismo banal en boga, ya que la pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable, sin cuestionar las actuales tendencias pasivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la mercantilización de la vida en general, es algo tan ingenuo y desinformado que raya en la estupidez. Intentar buscar una solución al problema del cambio climático
En definitiva, dentro del sistema del capital es algo que raya, nos dice aquí José Manuel Laredo, la estupidez. En definitiva, ¿no?, este negacionismo, ¿no?, se fundamenta en ese rechazo de los límites biofísicos, en ese rechazo de que no solo no existe la finitud humana, sino que no existe la finitud global de la Tierra y por tanto hay recursos y podemos traer recursos naturales indefinidamente, ¿no?, infinitamente, ¿no? La economía puede, incluso debe seguir creciendo como si el planeta fuera capaz de reponer sus recursos indefinidamente. No hay un problema porque negamos, de hecho, como base, que la Tierra tenga un límite biofísico. No existe. Por lo tanto, podemos seguir con las prácticas del capital. Ya el Club de Roma, en 1972, el Club de Roma era una asociación de grandes académicos de distintas especialidades en ciencia, ¿no? Se le hizo que hicieran un informe, ¿no?, que se tituló como los límites del crecimiento, ¿no? Y ya en 1972 el Club de Roma vaticinó que si seguían, ya en 1972, con las mismas prácticas de crecimiento, el colapso de la Tierra iba a llegar en el siglo XXI. Ya aquí, en el siglo XXI, el colapso iba a llegar, si seguían respetando las mismas prácticas del capital, las mismas prácticas de crecimiento. No había posibilidad. El colapso llegaría en el siglo XXI, es decir, ahora. La misma persona que redactó el informe de este Club de Roma se le preguntó en la actualidad si sería capaz de elaborar otro informe para, pues, informar de cómo veía hoy los límites de crecimiento en estos años, ¿no?, ya en el 2020. Y él dijo que no lo iba a hacer, que no lo hacía porque no tenía sentido hacer un informe o porque no tenía sentido hablar con un suicida cuando ya había saltado por la ventana. Es decir, cuando la humanidad ha decidido saltar por la ventana, ya no tiene sentido elaborar ningún informe sobre los límites del crecimiento. Ya lo veía tan grave que decía que ya no había ningún sentido, no tenía ningún sentido de hablar con un suicida cuando ya has decidido tirarte por la ventana. Asimismo, ¿no?, los umbrales de peligro de los acuerdos de París, ¿no?, el acuerdo de París se establecieron una serie de umbrales, ¿no?, que no deberían sobrepasar la humanidad para que, digamos, pudiéramos vivir en una tierra, pues, digamos, indefinidamente o de manera saludable, ¿no?, sin problemas climáticos, y uno de esos acuerdos era no superar que la temperatura de la Tierra no aumentara en 1,5 grados. 1,5 grados que ya se va a superar en el 2025, 1,5 grados que ya se va a superar, provocando, pues, problemas climáticos como los que hemos estado viendo, ¿no?, ahora, y como los que seguiremos viendo y cada vez con más frecuencia, obviamente, ¿no? Pero ya no solo eso, el siguiente acuerdo, ¿no?, o siguiente umbral a sobrepasar y que no se debería sobrepasar serían los 2 grados de la temperatura del planeta, algo que se vaticina que va a pasar ya alrededor del 2050. Si se sobrepasa 2 grados la temperatura del planeta, los expertos científicos dicen que es totalmente impredecible lo que puede pasar, que ni ellos pueden vaticinar lo que pudiera pasar si se sobrepasa la temperatura del planeta en 2 grados. Obviamente, pero no iba a ser bueno lo que pasara, no. Y ya se vaticina, ¿no?, que alrededor de 2050, pues, si se sigue con este ritmo de crecimiento, la temperatura del planeta, pues, subirá a 2 grados y seguramente acabará subiendo más. Pero mientras tanto, el presidente de la cumbre sobre el clima del 2024, el sultán Al-Jaber, gran magnate del petróleo, y la cumbre que además se hizo en un lugar que seguramente respetará todos la legitimidad sobre el cambio climático, que era Dubái, pues sostuvo mientras tanto que no existe ninguna evidencia científica de que la eliminación de los combustibles fósiles contribuya a frenar el calentamiento global, ¿no?
no hay ninguna evidencia. Esto lo dice el que fue presidente de la cumbre, por encima. Presidente de la cumbre y también un magnate del petróleo en Dubái. No. Que un presidente de la cumbre, que un magnate del petróleo de Dubái sea el presidente de la cumbre sobre el clima, cuanto menos ahí hay alguna... Es raro. Pero bueno, mientras se niega, ¿no?, el cambio climático y bueno, que se produzcan este tipo de... que los combustibles fósiles puedan cambiar el clima, ¿no?, o tener consecuencias negativas hacia el clima. Aquí he sacado una serie de gráficas, ¿no?, que muestran, por ejemplo, cómo en esta la huella ecológica de la humanidad, o sea, la huella ecológica es los recursos que necesita el ser humano, los recursos naturales que extrae de la Tierra para poder llevar el ritmo de vida que se lleva ahora dentro del sistema del capital, ¿no? Y esta línea es la biocapacidad de la Tierra, que es decir, es la capacidad que tiene la Tierra de recuperar, de regenerar esos recursos naturales que el ser humano está utilizando dentro de este sistema. Pues vemos cómo la huella ecológica que deja el ser humano es mucho mayor que la biocapacidad, que la capacidad que tiene la Tierra para regenerar esos recursos naturales. Vemos que es mucho mayor cada vez la huella ecológica que deja el ser humano. Aquí es otra gráfica, ¿no?, que representa las emisiones de CO2 en el mundo, ¿no? Aquí también es para representar qué porcentaje de emisiones tiene cada país, ¿no? Vemos como Estados Unidos tiene un 13%, China tiene un 30%, la Unión Europea un 7% y la India otro 7%. Y el resto del mundo tiene un 40%. Es decir, vemos como hay países que obviamente dañan mucho más el cambio climático, ¿no?, o perjudican mucho más al cambio climático que otros. Normalmente suelen ser los países occidentales o países que llevan un nivel de vida mucho mayor, ¿no? Y siempre los que se llaman perjudicados son los países del tercer mundo, obviamente, ¿no? Y son los que menos huella ecológica y menos emisiones al final contraen en la Tierra. Esta es otra gráfica que muestra la huella ecológica también que deja cada país, ¿no?, y la capacidad que tiene ese mismo país de regenerar su tierra, ¿no? Vemos como, por ejemplo, Estados Unidos deja una huella ecológica mucho mayor que la biocapacidad que tiene su tierra para regenerarse, ¿no? Vemos como Dinamarca también, vemos por aquí como Francia también, y por el contrario vemos como Brasil, por ejemplo, deja mucho menos huella ecológica que la capacidad que tiene para regenerar sus recursos naturales que gasta. Argentina también deja menos huella ecológica y Chile también deja menos huella ecológica en este caso, ¿no? Esto, bueno, pues si estuviera así, ¿no?, estaría equilibrado, ¿no?, más o menos. Pues bueno, unos países gastan más y otros menos, pero obviamente esto no pasa así, porque si Estados Unidos necesita regenerar eso, pues lo que le va a hacer es quitárselo a Brasil, o quitárselo a Argentina, o quitárselo a Chile, ¿no? Normalmente quitárselo a los países que estén en una situación de su desarrollo en comparación con el país que, capitalmente hablando, es mucho más fuerte, ¿no? ¿Son actuales Antártica? Sí, pero que es de 2020, 2000... sí, son actuales. Todas las estadísticas son actuales, son de ahora. Aquí tenemos también la huella ecológica que dejan aquí por continentes. Obviamente la mayor es América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, finales Occidente, ¿no?, lo que deja mayor huella ecológica, y luego van acabando los últimos, ¿no?, África, ¿no?, Asia, que son más grandes porque obviamente es más población, pero requiere la población deja mucha menos huella ecológica por persona, ¿no?, que, por ejemplo, América del Norte, que tiene mucho menos población, pero cada persona consume mucho más. Deja una huella ecológica mucho más abultada que, por ejemplo, en África o en Asia y Pacífico. ¿Y España cómo va? No he sacado España, pero bueno, podríamos buscarlo en Google, lo encuentras fácil. Pero bueno, España pertenecería a países desarrollados, o sea que van a dejar una huella ecológica como
dentro de la Unión Europea. No. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución al cambio climático? La solución única y posible, bueno, que vamos a ver aquí, y que yo creo es un concepto muy odiado obviamente por el capital y obviamente por las prácticas económicas neoliberales, el concepto de decrecimiento. Si hablamos de decrecimiento, si habla a nivel económico, cuando un país está en decrecimiento es el acabose, es un apocalipsis, ¿no? Lo vemos, ¿no? Como ese concepto de decrecimiento tiene que ser rechazado a costa de todo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo que yo voy a poner, el de Milei, ¿no? Vimos, si no recordáis, como los primeros meses del gobierno de Milei, muchos medios de comunicación, ¿no? Sacaron, ¿no?, las noticias de que Milei, pues en pocos meses había aumentado, ¿no?, el Producto Interior Bruto del país en un gran porcentaje, no sé, 40-50%, ¿no? Un milagro de la economía, ¿no? Milei, ¿no?, había hecho que el Producto Interior Bruto del país creciera, pues eso, un 50%. Claro, esto es lo que nos preguntamos. Eso, obviamente, es una cuestión casi que ya de fe dentro del sistema del capital, ¿no? Es algo de hecho, de facto, tiene que ser así, ¿no? El capital lo que quiere es el aumento del Producto Interior Bruto de un país, el aumento de la economía, ¿no? ¿Pero a costa de qué? Claro, es muy sencillo aumentar el Producto Interior Bruto de un país. Reducen todos los derechos sociales y ya lo consigue, ya lo ha aumentado, ¿no? ¿Pero a costa de qué? Claro, ¿de verdad necesitamos aumentar el Producto Interior Bruto de un país a costa de reducir, como en el caso de Milei, derechos, educación, sanidad? Claro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Claro, yo puedo aumentar el Producto Interior Bruto de mi casa. Si decido no comer, lo aumento. Ahora, seguramente con el tiempo me vaya a morir, pero el Producto Interior Bruto de mi casa lo he aumentado, claro, he ahorrado dinero, ¿no? Pero claro, en este caso, pues estamos en lo mismo, ¿no? Claro, si al final pones en juego a la población de tu estado y pones en peligro su supervivencia, ¿de qué sirve un aumento del Producto Interior Bruto? No. Pero claro, dentro de la estructura del capital, es eso lo que se tiene que conseguir. Lo otro no importa. Se tiene que conseguir constantemente un aumento de la producción, un aumento del capital, ¿no? Y hay que entender, y por eso utilizo el término de crecimiento, de que además de esto, que obviamente van totalmente en contra de este concepto, como hemos dicho, de la estructura del capital, ¿no?, del sistema del capital, resulta imposible el crecimiento, como hemos dicho, ilimitado dentro de una biosfera finita. Por lo tanto, debemos plantearnos si en lugar de seguir en un crecimiento ilimitado, no sería mejor, puesto que vivimos en una biosfera, en un mundo finito, con recursos naturales finitos, una práctica del decrecimiento. Pero con esto no quiero reducirlo a mero consumismo, ni a ser puramente individualista, ni a decir, ¿esto cómo arreglamos esto? Pues consumiendo cada uno menos y ya está. Pues, en vez de, pues nos dedicamos a comprar menos, en vez de 50 camisas nos compramos 10 para vivir y en vez de comprarnos 3 móviles, pues con uno creo que es suficiente, ¿no? No quiero hacerlo a reducir el mero consumismo, porque no es un problema individual, es un problema estructural, es un problema del capital, es un problema de que consumo y producción van de la mano, de que si el capital exige un constante aumento de la producción, obviamente va a tener que haber un aumento constante del consumo. Y si no se destruye la lógica del aumento constante de la producción, obviamente no se va a destruir el aumento constante del consumo. Es algo que siempre va relacionado porque es un problema estructural.
Es un problema sistémico. Es un problema del capital, no es individual. Es un problema de entender la producción como única y expresamente como un deseo para la acumulación de capital, ¿no? Y aquí nos dice Daniel Taruro, en este caso, para tener un 50% de probabilidades de limitar el calentamiento a 1,5 grados sin recurrir a esta era de antes. Bueno, ahora lo leo también, pero hay que atacar el propio modo de producción. Solamente una acción colectiva democrática permitiría al mismo tiempo responder a las necesidades sociales reales, reducir el tiempo de trabajo, suprimir las producciones inútiles y perjudiciales, reemplazar las energías fósiles por la solar. Esto implica una incursión profunda en el régimen de propiedad capitalista, una extensión radical del sector público y la gratuidad. En suma, un plan ecosocialista coherente. Es decir, es imposible, como hemos dicho, buscar una solución al cambio climático dentro de una estructura que lo único que te exige es aumentar constantemente tu capital o tu producción, ¿vale? Al final es entender que quizá deberíamos de aplicar el concepto griego de eudaimonía, de la vida buena, pero entender que la vida buena no consiste, como nos exige el capital, en un aumento constante de la producción, en un aumento constante del capital, sino quizás pues, valorar más pues, la riqueza del tiempo libre, la producción de belleza, valorar más en general una libertad real que el capital no te permite tener. Una libertad real en igualdad y, por supuesto, en comunidad. Y hay movimientos. Se está habiendo movimientos que están poniendo en práctica la lucha contra el capital, ¿no? Movimientos de reconstrucción indígena o ecofeminismo, de los que no voy a hablar hoy porque, como dije, va a ser la sesión próxima. Vamos a ver cuáles son las respuestas que se dan frente al capital a estos problemas, a los problemas que impone el capital. Y lo vamos a ver expresamente desde el ecofeminismo, ¿vale? Por eso solo quería mencionar que ya existen movimientos que intentan enfrentarse al capital, que ya reconocen que obviamente desde el sistema del capital, un sistema fallido, no se va a poder solucionar nada e intentan plantear otras soluciones. Y lo veremos en el ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? Entender que al final el sistema del capital y el positivismo, sobre todo, científico también, tiene una concepción de la naturaleza en la que el ser humano tiene que emanciparse de la naturaleza, como si naturaleza y ser humano estuvieran totalmente separados. Y el ser humano tiene que emanciparse para controlarla. Tiene que tener el poder de controlar la naturaleza. Entender que esto no es así, sino que hay que emanciparse no de la naturaleza, sino en la naturaleza. Podríamos sacar aquí el concepto de Heidegger, ¿no? Como ser en el mundo. Entender que el ser humano es un ser que está en el mundo y que necesita el mundo, que es ecointerdependiente del mundo, que no necesita dominarlo, sino necesita convivir en él, ser en el mundo, sustituir ese afán de dominación sobre la naturaleza y los demás seres humanos, por supuesto, que te imprimen las prácticas del capital, por valores de cooperación y simbiosis. Esto también quería decir que también es desde la jurisdicción se está viendo. Por ejemplo, aquí he puesto el nombre de Luigi Ferrajoli, que es un jurista italiano, que su último libro es La Constitución de la Tierra, se llama, La Constitución de la Tierra. Es decir, entender que hay que elaborar una constitución que en vez de fundamentarse en derechos que van a beneficiar propia y exclusivamente al ser humano, que beneficien también a toda la naturaleza. Y esto no quiere decir que las montañas tengan que tener derecho a voto, no, claro que no, es una estupidez, pero que sí
introduces a la naturaleza en una legislación, quizá, claro que las montañas no tienen derecho a voto, pero lo que tú no puedes hacer es extraer los recursos naturales de una montaña hasta eliminarla por completo. Y elabora una especie de constitución de la Tierra en la que no solo el ser humano, no hay una visión puramente antropocéntrica, sino que dentro del ser humano, dentro de esa legislación, también se introduce la naturaleza en general, ¿no? Y se intenta tener en valor, puesto que, como hemos dicho, al final el ser humano es en la naturaleza y no es separado de la naturaleza. Vamos a terminar esta sesión poniendo el ejemplo de cómo trata el sistema del capital un recurso natural y tan vital como es el agua, ¿vale? Cómo lo está tratando ahora mismo, hoy en día, ¿no? Nos dice aquí, en el mundo del libre mercado, la propiedad privada y la democracia, todo se vende sin tener en cuenta el bien común. Solo cuentan el beneficio, la ganancia, la utilidad, el dinero y el poder. Y como vivimos en una sociedad dominada por el capital, todo tiene un precio y todo se compra. Y ahora incluso el agua, que ha empezado a negociarse en Wall Street, en futuros sobre el agua en California, Estados Unidos. Es decir, el agua ya ha empezado a venderse en bolsa. No. Ya no estará en Wall Street, pero seguramente en poco tiempo estará en todas las demás bolsas, si no está ya en alguna más, ¿no? Bolsa. El agua ya se ha convertido en un bien capital que se debe vender. Que ya su función no es la de alimentar ni la de dar vida, sino la de producir un aumento en el capital, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que en muchos casos se produce una dematerialización de lo digital. Es decir, en muchos casos nosotros podemos tener en cuenta que este móvil, que para construir este móvil, ¿no?, hace falta extraer el coltán de las minas en África, ¿no? Y que eso en la mayoría de casos produce guerra, ¿no?, y pobreza y muchas problemáticas, ¿no? Desde ahí lo podemos entender el móvil, pero quizás es más difícil entender que Internet, que algo como la nube, como la red, algo que es tan abstracto como eso, también requiere de recursos naturales y también acaba con los recursos naturales del planeta. Como por ejemplo he puesto el caso de ChatGPT. Hacer una conversación con ChatGPT requiere medio litro de agua. ¿Por qué? Porque consideramos que esto no está en ningún sitio, pero sí está, claro. Para que ChatGPT funcione, para que Internet funcione, requieren unos generadores, unos enormes generadores que normalmente tienen las grandes compañías, ¿no?, que para que no se recalienten tienes que estar consumiendo continuamente agua. Es decir, todo este tipo de tecnologías que nosotros consideramos abstractas también necesitan de los recursos del planeta para poder funcionar. Y muchas veces se produce como una dematerialización de eso digital, ¿no? Parece que eso está ahí como en una nube, en algo abstracto, ¿no?, y que no necesita de nada para existir, pero sí, claro que necesita. El extractivismo, ¿no?, esta extracción de las minas, del coltán, ¿no?, además, industrial, conduce a una demanda cada vez mayor de agua, porque cada vez se necesita una mayor extracción, por lo tanto cada vez también requiere un mayor consumo de agua que al final llega a una escasez de esta, ¿no? Al final hay que entender que el capital lo que nos despoja es de los medios de producción. Pasa con el agua, pero obviamente con el primer elemento que pasó fue con la tierra, ¿no? Y aquí podemos retomar a Marx otra vez, que en el Capital nos cuenta cómo se produce esa expropiación, ¿no?, ese despojamiento de los medios de producción por parte del capital, que podríamos verlo mucho más fácil, nos dice Marx, cómo se produjo en América, puesto que era una cultura diferente a la nuestra, y vemos cómo cuando llega las grandes potencias europeas, ¿no?, de la época del siglo XVI, pues vemos cómo cuando llegan ven que hay una serie de
personas, ¿no?, allí conviviendo, ¿no?, que parece que no necesitan de nada, ¿no?, para vivir, porque tienen todas sus condiciones materiales de existencia cubiertas, ¿no?, con sus plantaciones, ¿no?, parece que viven bien, sin necesidad de que se implante ninguna lógica del capital. Pero claro, cuando llega allí Inglaterra, ponemos el caso de Inglaterra porque es el que trata Marx, pero bueno, seguramente podríamos extrapolarlo a cualquier potencia europea, ¿no?, de la época, pero cuando llega, obviamente quiere sacar un rendimiento a esas tierras, ¿no?, y piensa, ¿cómo puedo sacarle rendimiento a estas tierras si esta gente no necesita trabajar? Si vive cómoda como vive, si tiene todas sus necesidades materiales de existencia cubiertas. ¿Cómo introduzco yo a esta gente cómo las convierto en proletarios, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo convierto yo a esta gente en proletarios? Y esto es algo que se decidió en el Parlamento inglés. ¿Cómo lo hacemos? Claro, tienen sus necesidades materiales de existencia cubiertas por medio de sus plantaciones. ¿Cómo podemos hacer que se introduzcan dentro de nuestro sistema? Pues bueno, que nos va a costar mucho, que sea muy grave, pero lo único que podemos hacer es quemar sus plantaciones. Una vez le hemos quitado la posibilidad de cubrir sus necesidades materiales de existencia, no les quedará otra que introducirse dentro del sistema del capital, que convertirse en proletario y que nosotros le demos esas condiciones materiales de existencia que necesite. Pero lo convertiremos a nosotros, ¿no? Y únicamente de esa manera podrán querer tener capital, porque cuando tengan capital es la única forma que ellos van a tener de cubrir esas necesidades que antes tenían, pero que ahora cuando le quememos sus plantaciones pues no tendrán. Así introducimos y convertimos en proletarios a estas personas que hay ahí, ¿no? Pero esto nos dice Marx que no solo pasó en América, sino que también aquí en Europa se produjo ese mismo producto, ¿no? Esa misma situación, aunque nos cuesta más verla desde la posición de nuestra propia cultura. Pero él explica cómo sucede esto también en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, en el siglo XVI, había un sistema, ¿no?, que se dirigía por medio de feudalismo, ¿no? Unos grandes latifundios, ¿no?, que estaban gobernados por los nobles, ¿no?, por la nobleza, por los distintos nobles, ¿no?, y esos nobles cedían las tierras a los campesinos, ¿no?, y los campesinos se encargaban de cuidarlas, ¿no?, y de tratarlas, de conseguir alimentos, a cambio de pagarle un tributo a los nobles, ¿no?, y a cambio también los nobles, pues, son los que se encargaban de defenderlos, ¿no? Entonces, las tierras cedidas por los nobles pertenecían a los campesinos, bueno, pertenecían en última instancia obviamente a los nobles, pero las cedían a los campesinos y los campesinos las trabajaban, ¿no? Y allí podían vivir tranquilamente en sus tierras, ¿no? Pero claro, el noble ve que esto no le proporciona, no le saca un rendimiento total a esas tierras cediéndoselas a los campesinos y que puede sacarle más rendimiento quizá cediéndosela a los pastores, que con su ganado pueden dar un mayor rendimiento económico y que además, como requieren de una mayor área, va a haber menos pastores que alimentar, ¿no? Por lo tanto, echamos a todos los campesinos y le vamos a ceder las tierras a los pastores. Que con su ganado voy a conseguir un mayor rendimiento económico y además tengo menos que alimentar. Los campesinos se van a la costa a intentar vivir, ¿no? Y ahí pues se intentan sacar su trabajo a través de la pesca, ¿no? Hacer su vida a través de la pesca, ¿no? Mientras tanto están los pastores que se quedan con las tierras que tenían antes los campesinos, ¿no? Pero claro, el noble sigue viendo, ¿no?, y sigue pensando y sigue diciendo, bueno, pero esto sí me da un mayor rendimiento económico a estas tierras, pero todavía podía sacarle mayor rendimiento económico. Si echo a los pastores y lo único que me encargo es de alquilar las tierras a los demás nobles para que las utilicen como coto de caza, no necesito de alimentar a nadie y yo estoy ganando totalmente, aumentando mi producción de capital constantemente, con tranquilidad, y no me hace falta ni pastores, ni campesinos, ni nada. Por lo tanto, vamos a echar a los pastores también y le alquilamos las tierras a los demás nobles. Por lo tanto, en el siglo XVI en Inglaterra se produce un éxodo de campesinos y de pastores que acaban pues deambulando por los caminos y practicando pues el robo o practicar delinquiendo, de cierta forma, ¿no?
porque no les quedó otra cosa, otra forma de vivir. Porque aparte también vieron que a través de la pesca los campesinos que se habían trasladado a la costa pues podían conseguir también dinero y bueno, pues lo echamos también de aquí. Esto lo podemos nosotros utilizar para conseguir un aumento de capital. Y así es como se produjo en Occidente la expropiación de los medios, de las condiciones materiales de existencia necesarias del pueblo, del proletario, para poder existir. Sí. ¿Nos podrías ilustrar un poco cómo se hizo esa primera apropiación de los nobles en Inglaterra? ¿Cómo se hizo? Sí, la primera apropiación de la tierra, imagino que se lleva en el siglo XII-XIII. ¿Cómo se hizo la apropiación de esos? Eso ya no. Ahí ya no estoy tan. Ahí no, pero bueno. Tiene que ver esa primera apropiación. Sí, la primera, ya ahí me pilla. La primera. Yo te puedo decir cómo se hizo nada. O sea, los reyes católicos lo hicieron así, repartieron entre los soldados, pero claro, empezaron a apretarle las cabezas con los impuestos y entonces las mismas personas que habían recibido eso de forma gratuita vieron que no podían con los impuestos y con las cosas y volvían, regresaban. Tú fíjate, así como anécdota en el Marquesado, esa misma época, además lo he visto, en el Marquesado justamente se sacaba la cosecha, o sea, se hizo un reparto igual, también por los reyes católicos. Se hizo un reparto igual y la gente tenía tan poco dinero que todo lo debía a la tienda. Y en la tienda tenían unas cañas, que las he visto yo, y entonces en las cañas iban haciendo una mosca con el dedo. Llegaba la recolección, lo que le tenían que dar al dueño, porque es que además ahí iba incluido, en los impuestos iba incluida gran parte de su cosecha, más otra parte que iba para la iglesia. Dice que en ese momento estaban a mí, iban a la tienda y entonces con lo que le había quedado de la colecta, de la recolección de todo, simplemente rompían la caña y al día siguiente empezaban a tocar. Entonces claro, hasta que pues supongo yo que eso ocurría si la aprieta con los impuestos más bien muy difícil. Sí, porque el caso que estábamos comenzando es de una duquesa, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero este lo trata Marx en el Capital, pero claro, es del siglo XVI, ya como la primera, pues no sé, está claro que sería en Inglaterra, pero no sé, ya no sería, porque él pone el caso de esta que es duquesa, no sé de dónde, pero bueno, seguimos. Según un informe de Shift Project, los 16 países productores de petróleo que abastecen a la Unión Europea experimentarán un fuerte descenso de su producción a partir de 2030. En cuanto el petróleo desaparezca de la ecuación, se paralizará el transporte internacional y, por tanto, el sistema económico mundial. Lo mismo ocurrirá con toda la ingeniería pesada indispensable para la producción industrial y la agroindustria. Bueno, está claro que el petróleo habrá alguna vez que se acabe, ¿no? ¿Y qué sustituirá al petróleo? Pues el agua. Al final, igual que está la guerra del petróleo, pues se sustituirá por el agua. Muy bien está. Y el agua será aquello que las grandes empresas o las grandes organizaciones intenten sacarle un capital y se negociará con ellos, ¿no? Una vez el petróleo desaparezca, que lo hará. Pues intentará buscar el rendimiento a otros productos, en este caso, pues el agua. Va a ser el agua. A través de conceptos, ¿no? Aquí otro concepto como el de la energía limpia, ¿no? Vemos como, que también he utilizado mucho, ¿no? Que también se utiliza mucho, pero vemos como conceptos como la energía limpia cumplen con los mismos requisitos que cumple el concepto de desarrollo sostenible dentro de un sistema del capital, ¿no? Vemos como todo ese tipo de conceptos y que juegan mucho con los medios de comunicación para intentar blanquear al final el sistema del capital, realmente no tienen ningún otro objetivo que el de conseguir un aumento de capital. Por ejemplo, la solar. Lo mismo. Sí.
Dentro del sistema del capital, ahí es lo que estamos. Dentro del sistema del capital, efectivamente, es como el desarrollo sostenible. La energía solar puede ser muy saludable, muy buena, pero si lo introduces dentro del sistema y lo único que quiere es un aumento de la producción, un aumento de la energía en este caso, no tiene ningún sentido. Claro, claro. Claro, efectivamente. Pasa con los metales raros también, con el coltán, como hemos hablado, ¿no? que está muy en boga por los móviles, ¿no? Pero bueno, metales raros también hay en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y muy importantes, ¿no? La importancia de la guerra de Ucrania también para estos distintos estados, ¿no? Que no es tampoco el de promover la democracia en el mundo, ni el de promover la paz, sino que hay intereses del capital mucho más profundos dentro de todo este tipo de guerras, como el de conseguir el dominio de ciertos tipos de metales, ¿no? O de otro tipo de cosas, ¿no? Pero no solo pasa en Ucrania, ¿no? O en Europa, en la que, como dice aquí Celia Suárez, está afectada a toda Europa, pero Andalucía, nos dice aquí, más todavía, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el río Tinto, una empresa, Atalaya Mining, promueve su sistema de circuito cerrado destinado a ahorrar recursos. Parte del agua de tratamiento se reinyecta en el sistema, que también se alimenta de las extracciones de agua ácida acumulada en el fondo de los antiguos pozos. Es decir, utiliza agua que realmente, pues en principio no necesitamos nosotros, ¿no? Porque está contaminada. Pero, sin darle mayor importancia, la empresa también toma agua dulce, que es el término técnico, de las presas a razón de 18 millones de litros diarios, lo que representa el consumo diario de 130.000 personas de la zona. Y luego Andalucía tiene un gran problema de escasez de agua, ¿no? Pero para la empresa como Atalaya Mining, pues parece que no. Además, el Congreso, ¿no? de los diputados, o sea, desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Se promueve, como en el caso de España, a través del Real Decreto Ley 2022, los artículos 22 y 23 de este Real Decreto Ley, ¿no? Permiten que los proyectos considerados renovables y macro, de más de 50 megavatios en este caso, queden exentos de evaluación ambiental y aprobación por silencio administrativo. Y no importa si vulnera la normativa europea, es decir, aquellos productos considerados renovables macro no tiene por qué ser evaluados por alguien, por un ambientalista, que pueda decir si ese proyecto de verdad perjudica al medio ambiente o no. No hace falta. Es un proyecto renovable macro, adelante. No hace falta ningún estudio para aprobarlo. Es decir, desde el Estado, obviamente también se ayuda legislando a la lógica capitalista y no a la naturaleza. Según Rafael Seyz, en este caso técnico de la ONG del oso panda, WWF, que es Fondo Mundial por los Animales o algo así, nos dice: es una especie de suicidio del agua. Hemos confiado en las infraestructuras para salvarnos, retener el agua en embalses y distribuirla. Esto ha creado una sensación de garantía, pero cuando la demanda de agua aumenta, gran parte del agua embalsada tiene que ser liberada, lo que reduce la garantía. Pero cuando la demanda de agua aumenta y se utiliza para empresas como Atalaya Mining, ¿no? En la mina del río Tinto, pues reduce esa garantía, ¿no? del agua. España cuenta con casi 4 millones de hectáreas de regadío, frente a los 2,5 millones de hectáreas de Italia, los 1,2 millones de Grecia y los 1,4 millones de Francia. Es decir, que tenemos unas gran millones de hectáreas de regadío. El aumento sostenido de las tierras de regadío ha provocado claramente un incremento de la demanda de agua. Además, como hemos dicho, en la mayoría, como hemos dicho con la práctica de revolución verde, ¿no? De estas semillas milagro, el aumento de las hectáreas de regadío normalmente no cumple con una finalidad de paliar el hambre o dar un mayor alimento a la población ni nada por el estilo, ¿no? Además, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor superficie ocupada por campos de golf, con 4.300 hectáreas. Esto requiere un riego intensivo y enormes cantidades de pesticidas que contaminan los acuíferos. Las necesidades de riego de un campo de golf medio de 18 hoyos, con 40-50 hectáreas, superan los 500.000 metros cúbicos anuales, con un consumo diario durante los meses de verano de unos 3.000 metros cúbicos, equivalente al consumo doméstico de más de 8.000 personas.
Hay escasez de agua, pero no falta ni para empresas ni para regar campos de golf. El Banco Mundial, y ya terminamos, publicó un informe en el que predecía que muchas guerras del siglo XX, ¿no?, habían sido causadas por el acceso a los recursos petrolíferos, iban a ser por el petróleo, ¿no?, pero que el agua sería la causa de la guerra del próximo siglo, de este siglo, del siglo XXI. Pero ya desde el año 2000 se han registrado en el mundo 1057 conflictos armados por el agua. En Oriente Medio, en Yemen, en India, en Somalia, en Bolivia. Es decir, ya hay conflictos armados por el agua. Murray Bookchin ya respondió en 1962. ¿No? ¿Cuál es la práctica, cuál es la lógica del capital? Acumular para debilitar, comprar, absorber o dominar de cualquier modo al competidor es una condición de supervivencia en el orden económico capitalista. Acumular. Y en este caso, acumular ahora el agua. Monopolizar el agua como un recurso esencial que hay que explotar se ha convertido en una cuestión de supervivencia. Ya el agua no, la función del agua no es abastecer a la humanidad para que podamos seguir viviendo, sino abastecer al capital para que se pueda producir un aumento constante de su producción. En definitiva, el capitalismo y la biosfera simplemente no pueden existir indefinidamente. Y hemos terminado.